Estoy nadando en un mar de datos, pero antes de tratar de cobrar orden al respecto o de al menos darle una buena braceada, es importante delimitar el contexto. En distintos estados de la República Mexicana, a ustedes les consta el seguimiento que hemos hecho prácticamente semana con semana desde hace por lo menos 8 meses, de aquellos estados en donde están haciendo crack las políticas públicas y donde desde luego está aumentando también el descontento social. Hemos, y a ustedes les consta, pormenorizado sobre la situación en Chiapas, que tiene o enfrenta fundamentalmente tres flagelos. El primero es el de la profundización de la pobreza extrema. El segundo, el éxodo o el fenómeno de inmigrantes. Y el tercero, desde luego, el solapamiento de las autoridades con los grupos delincuenciales e incluso claros signos de alianza entre unos y otros. Hemos hablado también de todo lo que ocurre en Guerrero, en los distintos municipios del propio estado y cómo se profundiza esa crisis de inseguridad y de pobreza una vez que ocurrió el huracán del pasado octubre, de los últimos meses a la fecha, que ha significado además un enorme problema de salud. Hemos hablado también de la inseguridad, porque la inseguridad es una constante en todo el país, más aún en estas entidades que están haciendo crack, en Veracruz y desde luego también todas las expresiones de corrupción. Vamos, incluso la propia candidata al gobierno de Morena es un símbolo de la misma corrupción, con más propiedades que el nopal. Hemos dicho y hace poco reiterado también Guadalupe Acosta Naranjo. Y así nos hemos ido con distintos estados. Zacatecas, que ocupa uno de los más altos índices de inseguridad y de impunidad en nuestro país. De tal manera que podemos decir que en efecto esas zonas, además de su propia depauperización y de sus grandes retrocesos, están implicando una suerte, así le hemos llamado nosotros y a ustedes les consta, de rebelión social, como lo que está ocurriendo también en Campeche, en donde ha aumentado también los índices de inseguridad y los niveles de desigualdad, junto con todos los escándalos recientes que ustedes conocen de esta, que es una gobernadora emblemática de lo que significa el populismo. Pero hay además otro estado al que poco se le presta atención y sin embargo es también un icono del desastre que hay en el país y que en estos tiempos electorales puede significar ahí la sorpresa incluso de que la coalición PRI y PAN resulte triunfadora en el proceso electoral federal y en particular en la elección para gobernador. Pero vamos, antes de precisar al respecto a estos datos, les decía que son un mar de datos. Por ejemplo, en 2023, en la segundo semestre del 2023, en agosto para ser preciso, se informaba que el estado de Tabasco ocupaba el primer lugar en crecimiento económico, pero había una mala noticia. El estado de Tabasco también ocupa el primer lugar en rezago social, lo cual quiere decir que en efecto muy pocos, y buena parte de estos muy pocos son los personeros de Adán Augusto y su gobernador títere, concentran la riqueza en desdoro, en deterioro y en agravio de la gran cantidad de tabasqueños que han visto retroceder de una manera impresionante sus niveles de vida. Aquí tengo porcentajes y así incluso escuchen ustedes, en ese año, estoy hablando de 2023, de agosto de 2023, la mayoría de los tabasqueños declararon que en efecto habían vivido, 70%, habían vivido una depauperización en sus ingresos y el 24% dijeron que había momentos o han tenido momentos en donde no tienen para llevar nada a la boca, no tienen comida,
por falta de dinero. Y además, el crecimiento enorme de la inseguridad que de finales de 2023, 28 de noviembre de 2023, en reportes todos oficiales, a la fecha ha crecido, escuchen ustedes, el 83.3% de delitos de comportación de armas prohibidas en Tabasco. Y así estoy viendo cómo hasta el 80% de impunidad son los que cobran prácticamente todos los delitos. Entre 70 y 80% delitos del fuero común, delitos de robo, homicidio, etcétera, etcétera. Pero en conjunto el 83% es lo que tiene de impunidad. Y bueno, incluso la violencia familiar creció. En un reporte de finalizando el año de 2023, hace unos meses, el 17% de la violencia familiar fue la que creció. Y bueno, escuchen ustedes, el propio Andrés Manuel López Obrador asegura que el Estado registra una tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes de 83.62 y todavía presume, cuando la media nacional es de 100, pero no habla justamente del crecimiento de este tipo de ilícitos. Y así nos podríamos ir, porque en efecto, si en 2016, déjenme ver, en 2016 había 268,000 personas que no podían comprar una canasta básica, en 2022 creció el número de personas a 272,000 personas, es decir, no solo no bajó ni se atenuó, sino que este crecimiento continuó, y así en todas las esferas de las finanzas y sobre todo de la economía familiar ahí en Tabasco. Reitero con el tema de la violencia, porque a nivel de crecimiento de la misma y de impunidad también de la misma, Tabasco ocupa ya los primeros lugares, junto con una presencia cada vez mayor de los grupos delincuenciales que primero soterrada y ahora abiertamente operan, frente a un gobernador estúpido que incluso señaló que portar una playera del equipo América era tanto como alentar la existencia de grupos delincuenciales. De ese tamaño son estos datos que solo comparto con ustedes y que fueron elaborados desde luego por la mesa de redacción de la revista, etcétera. Pero también, y junto con ello, les decía al principio de este video, la efervescencia, el enojo que ha generado en la sociedad tabasqueña, que ha hecho que Lorena Borregard haya ido creciendo en puntos exponencialmente superiores a cualquier otro candidato, el del PRD, por ejemplo, que incluso más bien se está rezagando de una manera impresionante, y digo impresionante luego de haber tenido una enorme presencia en el estado y ahora también como consecuencia de no haber participado en esta coalición que hasta 13 puntos en el último mes ha crecido, porque en efecto Lorena Borregard ha podido comprender dos de los elementos importantes que en el país ocurren y que con los tabasqueños se enfatiza y mucho: la inseguridad y los altos niveles de impunidad, y la salud, junto con el deterioro enorme de toda la infraestructura urbana ahí en el propio estado de Tabasco y en particular en Villahermosa. Ese discurso elocuente de empatía con las personas, porque no crean que se me olvida, el elemento más importante es la degradación del poder adquisitivo a niveles altísimos, como para no tener dinero incluso ni para comprar comida. Mientras que en efecto unos pocos, entre notarías, favores y todas estas cosas por las cuales le gritan en las calles a Adán Augusto corrupto, corrupto, porque eso es, pues las grandes masas de la población tabasqueña, pues se están dando cuenta justamente de eso y de, claro está, la traición de su paisano Andrés Manuel López Obrador, como para hablar pues de todo este deterioro en los niveles de vida. Salud,
infraestructura urbana, en particular estoy hablando de Tabasco, y desde luego lo que he comentado, la inseguridad y la violencia que tiene los elementos o los índices más alarmantes. Eso es lo que explica el crecimiento de Lorena Borregard, eso es lo que explica el desplome del candidato del oficialismo, y eso es lo que también abre como una esperanza a los propios tabasqueños en una resonancia que seguro es nacional, será nacional, lo está haciendo ahora mismo, porque en efecto Lorena Borregard muestra que sí se puede, y ya veremos y estaremos reportándoles a ustedes de todo esto, que es ya también otro de los focos rojos que tiene Morena.